El sol acababa de salir sobre el horizonte, y el orfanato de Santa María ya tenía actividad entre los fríos pasillos y paredes en los que resonaban voces del pasado. Eric Miller se despertó en su estrecho rincón, con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza de un nuevo día. «Levántate, pequeño», sonó la voz profunda pero suave de Wilson, su hermano mayor, como se definía él, mientras sacudía a Eric con delicadeza. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Wilson, a sus 17 años, era el protector inquebrantable de Eric. Se encargaba de protegerlo específicamente de la pesada mano de los cuidadores del orfanato, quienes sembraban el miedo. Sus ojos azules eran como faros para Eric en el mar tempestuoso. Así era la vida en el orfanato. La amabilidad era algo raro en el orfanato de Santa María. El director, el señor Contreras, era un hombre de aspecto severo, con el pelo canoso pulcramente peinado. Él gobernaba con puño de hierro y palabras tan afiladas como navajas de afeitar. «Hoy nada de lágrimas, Eric», refunfuñó el señor Contreras al pasar junto a las literas. «Los llorones no tienen lugar en el mundo real». Eric se encogió bajo la gélida mirada del director, pero Wilson intervino. «No te preocupes por él, Eric, yo estoy aquí». Su voz era un escudo, sus palabras una armadura. La señora Contreras, esposa del director, comandaba la cafetería como un general. Su especialidad era lanzar miradas capaces de helar el corazón de cualquiera que se atreviera a desperdiciar un grano de arroz. «Deprisa, deprisa», regañaba mientras los huérfanos formaban una fila para desayunar. «Ya verás», susurró Wilson mientras cogían sus tazones de guisantes. «Algún día saldremos de aquí y encontraremos un lugar con música y risas». Eric miró a Wilson y sus ojos marrones encontraron seguridad. «¿Me lo prometes?», preguntó Eric. «Te lo prometo», contestó Wilson, y Eric supo que podría enfrentarse a cualquier cosa mientras tuviera a Wilson a su lado. Juntos afrontaron el día a día, cada mirada fría, cada palabra dura, cada desafío, con la fuerza de dos corazones que compartían no solo una lucha, sino también una fe inquebrantable. En el corazón gris del orfanato de Santa María, donde la alegría parecía efímera, una chispa inesperada de luz irrumpió en la vida de unos niños olvidados. Era la música. Una mañana se publicó un anuncio en el tablón de anuncios. Sus letras en negrita prometían un escape de la monotonía opresiva. Se trataban de clases de música, un regalo de las empresas Stratford. Eric, cuyos ojos se iluminaban al menor atisbo de algo nuevo, sintió que se le aceleraba el corazón. «¿De verdad nos van a enseñar?», preguntó Eric. Wilson sonrió. «Eso parece, Eric. ¿Qué te parece si nos convertimos en estrellas del rock?», bromeó, aunque la esperanza en su voz era auténtica. La llegada de los profesores de música fue como la apertura de una nueva dimensión dentro de los muros del orfanato. Con ellos traían guitarras de madera pulida, cuyas cuerdas vibraban con promesas de libertad. Eric, que nunca se había atrevido a soñar con semejante lujo, se sintió atraído por el instrumento en una de las clases de música. «Siente la música no solo con los dedos, sino con el alma», instruyó David, el profesor de música de pelo plateado y ojos que conocían secretos melódicos. «La música es un lenguaje incluso más antiguo que las palabras». Eric sintió el peso de la guitarra sobre su regazo, una presencia reconfortante mientras sus dedos aprendían a bailar sobre las cuerdas. La primera nota temblorosa que arrancó del instrumento resonó en las silenciosas paredes, y algo despertó en su interior. «Ya ves, tienes un talento innato», le animó David cuando Eric empezó a tejer tímidamente una melodía. Con el paso de las semanas, la música llenó los pasillos del orfanato bajo la tutela de David. Eric encontró una voz que no sabía que poseía. La guitarra se convirtió en su compañera y la música en su confidente. Cantaba canciones de esperanza y libertad, cada nota una promesa para el futuro. «Brillarás en el recital, Eric. Nos enseñarás a todos lo que significa tener esperanza», dijo Wilson con un orgullo casi paternal. El gran salón de las empresas Stratford se había transformado en un escenario radiante, adornado con cintas y luces centelleantes, a la espera del talento que pronto sería descubierto. Eric Miller
El niño que antaño solo oía el eco de sus propios pasos en el orfanato de Santa María, escuchaba ahora los susurros de expectación de un público sediento de música. ¿Estás preparado?, preguntó Wilson, el hermano que Eric nunca tuvo de sangre, pero siempre tuvo en espíritu. Estoy nervioso, admitió Eric. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la guitarra que se había convertido en una extensión de sí mismo. Wilson le puso una mano en el hombro. «Vas a estar increíble ahí fuera», señaló al escenario. Eric salió a escena y su corazón martilleaba contra su pecho, pero cuando empezó a tocar, cada latido se alineó con el ritmo de la música. Las notas flotaban por la sala, suaves pero poderosas, acordes a cada palabra de la historia que quería contar. La música, que comenzó como un susurro, se convirtió en un poderoso flujo de emoción y habilidad. Cuando Eric cantaba, su voz era una fuerza de la naturaleza, tan real y cruda que cada oyente sentía que cantaba solo para él. La música hablaba de esperanza y dolor, de sueños y de la soledad de una vida vivida a la sombra del abandono. Terminó la última nota con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de la interpretación, y el silencio que siguió fue el más elocuente de los cumplidos. Los aplausos estallaron, llenando la sala y el corazón de Eric de una calidez que nunca antes había sentido. Buscó a Wilson, el cual celebraba silenciosamente, como una señal de todo lo que habían superado juntos. Eric ganó una guitarra de su profesor David, pero la euforia de aquella noche fue breve. En cuanto a su hermano adoptivo, Wilson, ya había recibido varias visitas de una familia, pero la adopción era un proceso muy burocrático y él pensaba que la pareja se había dado por vencida. Sin embargo, al día siguiente de la actuación de Eric, este fue adoptado y mientras que Wilson fue llevado a vivir con su futura familia, el niño se quedó solo. «Prométeme que seguirás tocando, que seguirás este camino», le dijo Wilson con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo», susurró Eric, apretando con los dedos el collar que Wilson le había regalado, un recuerdo tangible de su vínculo. Se abrazaron por última vez, dos corazones que se separaban en direcciones opuestas. Eric sujetó la guitarra con más fuerza, sabiendo que la música era ahora su única compañera en este viaje inesperado. La noche caía como un velo oscuro sobre el orfanato. Las sombras bailaban sobre las frías paredes. Eric, tumbado en su rústica cama de madera, miraba al techo y al silencio como si pudiera romper las ataduras que lo retenían allí. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y la soledad que lo envolvía se sentía abrumadora. Las risas apagadas de otros niños, los llantos lejanos, todo era una triste sinfonía que resonaba en su mente. Esa noche, mientras la luna derramaba su pálida luz sobre el orfanato, Eric tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó con cuidado. Sus ojos estaban fijos en la pequeña maleta escondida debajo de la cama. Dentro estaban sus pertenencias más preciadas, su guitarra y la desgastada foto de Wilson, su hermano del corazón. Con una última mirada a la habitación vacía, Eric salió sin hacer ruido, evitando los crujidos del desgastado suelo. El pasillo estaba desierto y la oscuridad era su aliada. Sabía que escapar no sería fácil, pero la esperanza le impulsaba hacia la libertad. Al cruzar la puerta del orfanato, el aire nocturno abrazó a Eric como un abrazo frío. Era libre, por fin libre. Las calles de la ciudad se extendían ante él, un laberinto de posibilidades y peligros. La incertidumbre le asustaba, pero estaba decidido a afrontar cualquier reto que se le presentara. Eric deambulaba por las calles vacías, con la guitarra apoyada en el hombro como una prolongación de sí mismo. La música era su compañera constante, un recuerdo de tiempos mejores y un rayo de esperanza en su solitario viaje. Las noches en la calle eran duras, llenas de adversidades a las que nunca se había enfrentado en el orfanato. Pero también había momentos de belleza, como cuando tocaba la guitarra bajo las estrellas y la melodía resonaba en los oscuros callejones. La vida en la calle le transformó, haciéndole más fuerte y resistente. Aprendió a confiar en sus instintos y a esconderse en las sombras cuando era necesario. Cada día era una lucha por la supervivencia, pero también una afirmación de su libertad. Eric, el niño que una vez había sido olvidado y abandonado, era ahora un superviviente de la calle. Su música se convirtió en su voz, cada sílaba cantada, cada acorde tocado,
contando la historia de su viaje. Y aunque las calles eran su nuevo hogar, nunca dejó de soñar con un reencuentro con su hermano del corazón. La esperanza brillaba como una estrella lejana en su mente. Era un día de otoño, uno de esos en los que el cielo se vestía de tonos grises y la ciudad parecía impregnada de melancolía. Eric caminaba por las calles, guitarra en mano, con la mirada perdida en el horizonte. Intentó encontrar a su hermano Wilson, pero toda su búsqueda fue en vano. El hambre le carcomía y la incertidumbre del mañana se cernía sobre él como una sombra constante. Fue entonces cuando vio a un anciano sentado en un banco del parque, observando a los pájaros que revoloteaban en el cielo. El hombre tenía el pelo blanco como la nieve y unos ojos que parecían transportar historias de toda una vida. Eric se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. El hombre se fijó en él y le dedicó una sonrisa amistosa. «¿Tocas bien la guitarra, chico?», preguntó con voz tranquila como un arroyo sereno. El chico asintió con los dedos temblorosos, acariciando las cuerdas de la guitarra. «Es lo único que sé hacer», respondió humildemente. El anciano extendió la mano, invitando a Eric a sentarse a su lado. Antes era músico, tocaba el piano en bares elegantes de esta ciudad, pero el tiempo pasa, las oportunidades se esfuman y la música se convierte en un recuerdo lejano, dijo el hombre. Eric miró al anciano con curiosidad, sintiendo una conexión inmediata. «¿Fuiste músico? Eso es asombroso». El anciano asintió con un brillo nostálgico en los ojos. «La música tiene el poder de conectarnos con nuestras emociones más profundas, de recordarnos quiénes somos. Veo en tus ojos la misma pasión que yo tuve una vez». Desde aquel día, sus vidas se entrelazaron como las notas de una armoniosa melodía. Aquel día en el parque, el anciano compartió sus experiencias musicales con Eric, enseñándole técnicas y secretos que había acumulado a lo largo de los años, y el chico absorbió cada palabra con devoción. Sus dedos ganaron destreza bajo la sabia guía del anciano. Pasaban horas juntos en el parque, creando música que resonaba entre los árboles y llegaba a los corazones de la gente que pasaba. Las notas se convirtieron en un lenguaje silencioso entre ellos, una forma de comunicarse cuando las palabras no eran necesarias. El vínculo que se formó entre el niño y el anciano era realmente único, una conexión que trascendía las barreras del tiempo y la edad. Compartían risas e historias, sueños y canciones, llenando sus días de una armonía que ninguno de los dos había experimentado antes. Aquel día gris, la suerte de Eric había cambiado inesperadamente, llevándole hasta el hombre que se convertiría en su mentor, amigo y confidente. Unidos por las notas y acordes que brotaban de sus corazones, se embarcaron en un viaje musical que transformaría sus vidas para siempre. Al final del día, el anciano preguntó a Eric por el motivo por el que estaba en la calle, y él le contó toda su historia. El anciano se sintió conmovido por la narración y le invitó a vivir con él. Los días soleados parecían pintados por un artista divino, y la vida de Eric había adquirido una nueva luz desde que había encontrado al anciano. La pequeña casa en la que vivían estaba llena de música y alegría. Las notas de la guitarra resonaban por las paredes, mezclándose con risas e historias compartidas. El anciano, que se llamaba Benjamín, sonreía a menudo, y sus ojos brillaban con la alegría de haber encontrado un compañero que compartía su pasión por la música. Las tardes estaban dedicadas a las clases de música, en las que Benjamín impartía su sabiduría musical a Eric. «Nunca dejes de compartir tu música con el mundo, aunque solo sea por una persona», Benjamin solía decirle al niño. Eric absorbía cada lección con fervor, y sus dedos ganaban destreza con la guitarra cada día que pasaba. Benjamín observaba con orgullo los progresos del chico, sabiendo que tenía un talento especial. Sin embargo, la felicidad que habían encontrado juntos se interrumpió de repente. Un día, cuando Eric volvió a casa después de tocar en la calle para ganar dinero para la cena, encontró la casa vacía. El silencio era ensordecedor y el corazón de Eric se apretó de preocupación. Buscó a Benjamín por todos los rincones de la casa, pero el anciano había desaparecido y en su lugar encontró una carta abandonada sobre la mesa. Las palabras allí escritas fueron un puñetazo en el estómago. «Querido Eric,
Mis hijos insisten en que me estoy volviendo senil y han decidido ingresarme en una residencia. Han falsificado documentos para probar esta versión de la historia. Debes comprender que no tuve más remedio que obedecer, ya que mi resistencia solo causaría más dolor. Te pido disculpas por no haberte dicho nada antes. Lamentablemente me amenazaron y no quise ponerte en peligro. Eres como un hijo para mí y espero que puedas encontrar la manera de seguir adelante. Con cariño, Benjamín. La desesperación se apoderó de Eric y sus manos temblaban mientras sostenía la carta. No podía creer que le hubieran apartado a Benjamín tan cruelmente. ¿Qué iba a hacer ahora? Fue entonces cuando una furia decidida se encendió dentro de Eric. No podía permitir que los codiciosos hijos de Benjamín triunfaran. Decidido a rescatar a su mentor y amigo, se embarcó en un viaje lleno de retos y giros, decidido a superar cualquier obstáculo que lo separara de Benjamín. Ya había perdido el contacto con su hermano Wilson. No podía perder a otra persona especial en su vida. El tiempo había pasado, dejando sus marcas tanto en el cuerpo como en el alma de Eric. Ya no era el niño asustado que había llegado al orfanato años atrás. Ahora, con hombros más anchos y ojos más experimentados, se enfrentaba al mundo con una determinación inquebrantable, a pesar de las cicatrices emocionales que aún arrastraba. La vuelta a la calle no fue una elección fácil para Eric, pero era la única opción que le quedaba. Deambulaba por los callejones y plazas de la ciudad como un poeta moderno, compartiendo su música con cualquiera que quisiera escucharla. Las cuerdas de la guitarra resonaban en armonía con su voz ronca, y sus canciones llegaban al alma de los transeúntes. Una tarde soleada, mientras Eric tocaba su guitarra en un bullicioso parque, una señora de pelo plateado acercó su arrugado rostro, mostró una amable sonrisa, y sus ojos brillaron con una luz reconocible. «Tienes un talento extraordinario, jovencito», dijo la señora con voz suave. «Tu música ha traído consuelo a mi corazón». Eric le dio las gracias con humildad. No tenía ni idea de que aquella dama se convertiría en un punto de inflexión en su vida, como lo había sido Benjamín en el pasado. La señora, que se llamaba Evelyn, y le explicó que a ella también le gustaba la música. Le habló a Eric de su juventud, cuando solía tocar el piano en grandes salas de conciertos. Pero los años habían pasado, y la vida la había llevado por otros lugares. «Veo algo especial en ti», dijo Evelyn. «Algo que me hace creer que tu música merece un escenario más grande». Con lágrimas en los ojos, Eric le contó su historia, incluida la historia de Benjamín y la incesante búsqueda para traerlo de vuelta. Evelyn escuchó atentamente y su corazón se llenó de compasión. «Eric, ya no estás solo en este viaje», declaró la mujer con determinación. «Te ayudaré a encontrar a Benjamín y a buscar justicia. Nadie debería ser separado de sus seres queridos de una forma tan cruel». Juntos, Eric y Evelyn formaron una alianza insólita, unidos por la música y la búsqueda de la verdad. Se embarcaron en una misión para descubrir la conspiración que había llevado a Benjamín a la residencia y hacer justicia al anciano. Mientras compartían historias y canciones, Eric encontró una nueva familia en Evelyn, y juntos se enfrentarían a retos inimaginables en su búsqueda de la redención y el amor. La música se convertiría no solo en su pasión, sino también en la fuerza que les guiaría hacia un destino sorprendente. 5 años se habían convertido en capítulos complejos y desafiantes en la vida de Eric. Las calles le habían dado forma, y la música seguía siendo su compañera constante. Su guitarra, curtida por el tiempo y las muchas melodías que había tocado, era como una extensión de su propio ser. Evelyn había ayudado mucho a Eric, pero él nunca había vuelto a encontrar a Benjamín. Los días pasaban, y su estilo de vida seguía siendo tocar música en las plazas. Incluso con el apoyo de Evelyn, necesitaba seguir adelante no solo por el dinero, sino porque la música durante tantos años era lo único que nunca le había abandonado de verdad. En una soleada tarde de otoño, mientras Eric actuaba en la plaza central de la ciudad, una figura familiar apareció a lo lejos. Sus ojos observaron entre la multitud hasta que encontraron al hombre de pelo oscuro y ojos amables que se acercaba. Era Wilson, su hermano de orfanato. Eric detuvo bruscamente la música, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Apenas podía creer lo que estaba viendo. El hombre se acercó con una sonrisa de sorpresa,
como si hubiera tropezado con un tesoro perdido hacía mucho tiempo. «Wilson», susurró Eric, sin atreverse a creer que fuera real. Wilson estaba ante él, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Eric, ¿eres tú? No puedo creer que te haya encontrado». Los dos hermanos se abrazaron con fuerza, como si quisieran asegurarse de que no estaban soñando. La plaza se quedó en silencio con todos los ojos puestos en el emotivo reencuentro. «Nunca dejé de buscarte, Eric», dijo Wilson con la voz entrecortada. «Me adoptó una familia en el extranjero, pero nunca me olvidé de ti, las canciones que tocabas y las promesas que hicimos». Eric compartió su propia historia de los últimos años, su lucha en la calle y la inesperada ayuda que había recibido de Evelyn, la mujer que lo había acogido. También mencionó la injusticia que se había cometido con Benjamín cuando fue internado injustamente en la residencia de ancianos por sus codiciosos hijos. Wilson escuchó toda la historia y estaba decidido a hacer las cosas bien. Estaba decidido a hacer justicia al anciano y a reunir a la familia que el destino había destrozado. Los chicos formaron un equipo formidable, unidos por el amor fraternal y la promesa de redención. El milagroso reencuentro marcó el comienzo de un nuevo viaje lleno de desafíos, pero también de esperanza y determinación. La música que les había unido en la infancia les guiaría ahora en la búsqueda de la justicia y la reunificación de la familia que tanto habían anhelado. Juntos, se sentaron a la mesa de la pequeña casa en la que vivían Evelyn y Eric, con la determinación reflejada en sus ojos mientras trazaban un plan para rescatar al anciano, su querido amigo y mentor, de la cruel residencia de ancianos en la que había sido injustamente confinado. «Debemos ser cuidadosos y estratégicos», dijo Wilson mirando a Eric. «Sabemos que los hijos de Benjamín consiguieron documentos falsos para internarlo. Necesitamos pruebas sólidas para desenmascarar el engaño». Eric asintió, de acuerdo con el análisis de su hermano, y luego agregó: «He hablado con un abogado de confianza. Está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos pruebas concretas. Evelyn también puede ser una testigo importante». Eric sonrió al mencionar a Evelyn, la dama que los había acogido en los momentos más oscuros de sus vidas. «Será nuestra aliada, seguro. Ese anciano de buen corazón merece pasar los años que le quedan con dignidad y alegría, no recluido en una residencia», concluyó Wilson. Con el plan en marcha, los hermanos se dispusieron a reunir pruebas. Visitaron la residencia disfrazados de voluntarios y observaron de cerca las condiciones y el trato que recibían los ancianos residentes. Mientras tanto, el abogado investigaba los documentos de compromiso falsificados. El tiempo corría en su contra, pero la determinación de los chicos era inquebrantable. Tras semanas de investigación y recopilación de pruebas, por fin tenían lo que necesitaban para demostrar que Benjamín era sano y autosuficiente. En un día soleado, Eric, Wilson, el abogado y la policía entraron en la residencia de ancianos con las pruebas en la mano. La directora de la residencia, una mujer de expresión fría, se enfrentó a ellos con hostilidad. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con desdén. Eric miró a Wilson y ambos supieron que aquel era el momento crucial. «Tenemos pruebas de que el internamiento del señor Benjamín se basaba en documentos falsificados. Estamos aquí para llevárnoslo de vuelta a casa», declaró con firmeza. La directora tragó saliva al darse cuenta de que no podía seguir manteniendo su farsa. Con la llegada de la policía y el abogado, la verdad salió a la luz. El señor Benjamín estaba libre y por fin había prevalecido la justicia. Eric, Wilson y Benjamín se abrazaron con lágrimas en los ojos, compartiendo la alegría de la victoria. Juntos habían devuelto la dignidad al anciano y traído la felicidad a los años que le quedaban de vida. La historia de los chicos y el anciano había llegado a su emotivo final, un viaje lleno de retos, triunfos y, sobre todo, amor y solidaridad. Ahora miran al futuro con esperanza, dispuestos a compartir muchos más momentos felices juntos. La historia de los hermanos y el anciano fue como una sinfonía que resonó por las calles de la pequeña ciudad. Con el paso de los años, los lazos entre ellos se hicieron más fuertes, creando una armonía única de redención y amor. Los tres amigos transformaron la pequeña casa de Evelyn en un sitio lleno de música y alegría. Las paredes resonaban con el suave sonido de la guitarra de Eric, mientras Wilson añadía su melódica voz a las canciones que creaban juntos, convirtiéndose en un dúo impecable. El señor Benjamín
sentado en su sillón favorito, golpeaba suavemente con el pie al ritmo de la música, con su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Cada nota que tocamos es un recuerdo de cómo la música nos devolvió a la vida, comentó Wilson en una tarde soleada mientras afinaba la guitarra de Eric. El señor Benjamín asintió, con los ojos brillantes de gratitud. Me han dado una razón para volver a creer en la belleza de la vida. La música nos unió de una forma que nunca imaginé. Los días se convirtieron en semanas, meses y años, todos compartidos entre risas, historias y melodías. La comunidad local también se sintió conmovida por la música y el espíritu solidario de los amigos. Muchos se unieron a ellos para cantar y tocar instrumentos, formando un grupo musical que actuaba en actos del pueblo. Los años de lucha, separación y reencuentro culminaron en ese momento en que se dieron cuenta de que la bondad, la hermandad y la música habían triunfado sobre la adversidad. Habían dejado un legado de esperanza e inspiración para todos los que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. La sinfonía de redención y amor que habían construido seguiría sonando en los corazones de quienes la escucharan. Un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la amistad y la música pueden brillar con fuerza. Fue una historia que nunca se olvidaría, una canción que resonaría durante años. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.